doctora Patricia Escamilla Ham, especialista en políticas migratorias y sobre todo experta en la relación México-Estados Unidos. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Gracias por invitarme y un saludo muy afectuoso a tu auditorio. Oiga, doctora, disculpe que le haya presentado tal vez antes de tiempo, antes de llegar a los temas que ya habíamos acordado que íbamos a abordar de la agenda bilateral, pero quiero preguntarle su opinión. Usted que conoce de estos temas, ¿qué le parece la respuesta de Luis Almagro? Usted seguramente estaba escuchando el Sí. que hacía, la respuesta que da de niño berrinchudo a el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué le parece? Pues es fuera de lugar, sin duda. Él ocupa una posición que puede considerarse como una posición de alto nivel diplomático, regional, y pues no se está comportando como el líder de los países de la región y como un alto diplomático. Creo que lo describiste muy bien al decir que se comporta como un chiquillo grosero, travieso, pero hay que tomar en cuenta que Almagro, desde el primer día que se convirtió en secretario general de la OEA, se comportó de una forma que no se esperaba. El secretario general anterior, José Miguel Insulza, y lo menciono porque yo fui asesora del secretario general Insulza, y siempre siempre lidiamos mucho con esa presión de Estados Unidos para que la OEA fuera un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. Y no fue así durante el largo periodo de Insulza como secretario general. Sin embargo, desde el primer día, Almagro se comportó como eso, como un instrumento de la política exterior intervencionista de Estados Unidos. Entonces, ahorita vemos cómo él, pues, hace berrinche y le contesta a México, al canciller, de una forma bastante grosera. Pero así como él está diciendo en cierta forma, pues no me interesan, pues creo que tampoco debemos nosotros en México de hacerle caso a este secretario general de la OEA. Va a mandar a sus observadores, que no es nada nuevo. La OEA siempre ha hecho observaciones electorales en México y no siempre ha sido, digamos, no siempre ha dicho que todo está mal o que todo está bien. Ha sido crítico en cierta manera, pero no de manera muy exagerada, ¿no? No sé si recuerden la elección de 2018 y la elección anterior, dijo que prácticamente todo había sido, había estado bien, no había sido una elección sin ningún gran incidente ni nada. Entonces, pues ahora no sé con qué va a salir la pequeña delegación que envía la OEA, pero vemos que Almagro le ha dolido mucho los comentarios que se han hecho de él como secretario general de la OEA. Vaya que si le han dolido, doctora. Uh-huh. Además, han sido en sesiones de la OEA los posicionamientos de México. Hoy el canciller dice que sus actuaciones han sido de las peores en la historia. Y si me permite, este es el audio en esta entrevista que concede precisamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a NTN 24. Este es el audio en donde responde a los señalamientos, creo que pues que no se puede quitar de encima, porque no hay forma, Luis Almagro, y responde así al canciller mexicano, al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Secretario, la peor gestión
de la historia frente a la Organización de Estados Americanos. Eso ha dicho el canciller Ebrard. ¿Qué le hizo usted al canciller de los mexicanos? Hablando de mala gestión, eso es muy raro. Como yo soy buena gente, obviamente, por mi parte le deseo que ninguna obra más que él haya hecho como jefe de gobierno de la Ciudad de México se derrumbe, sin perjuicio de mi solidaridad con las víctimas de la línea de metro. Y por otra parte, obviamente que ese fue el eslogan de campaña que utilizó tratando de evitar mi reelección. Y eso, como se ha visto, ha quedado superado por los hechos. Es un eslogan derrotado en un proceso electoral de la OEA. Por lo tanto, no me afecta. Esta mañana nada más recibí 2 notas felicitándome por la gestión que hemos desarrollado en los últimos 6 años de la OEA. Así que definitivamente me quedo con esos elementos. Bueno, pues ahí está, para que no sea necesariamente Vicente Serrano el que lea las citas de Almagro. Ahí está la voz de Luis Almagro. Doctora, algo para cerrar este tema y entrarle a lo que nos ocupa entre México y Estados Unidos. Pues yo tengo curiosidad de saber quién fue el que lo felicitó, ¿verdad? A lo mejor fue alguien de Estados Unidos, a lo mejor no, aunque no creo, Estados Unidos ahorita pues tiene una actitud bastante armoniosa con México, pero sin duda puede ser, a lo mejor Guaidó fue el que lo mandó felicitar, a lo mejor algunos de los líderes de la oposición en Bolivia, pero bueno, eso lo sabremos más tarde, cuando busquemos saber quién lo felicita, porque sí sabemos que en general no hay una gran solidaridad con Almagro, ni intentos de pues defender su actitud hacia la región. Se ha mostrado como un instrumento de política intervencionista desde el gobierno de Trump, y pues está muy, muy orgulloso. Él dice que él es una persona muy buena, pero le encanta obviamente echar indirectas y usar el sarcasmo, ¿no? Así que, bueno. Que no se olvide el caso de Bolivia, precisamente, doctora. Oiga, estamos platicando en vivo y en directo en Sin Censura Nocturno con la doctora Patricia Escamilla Ham, especialista en políticas migratorias y sobre todo experta en la relación México-Estados Unidos. Doctora, viene Kamala Harris el martes, 2 días después de las elecciones históricas, elecciones con mucho ruido por parte de la oposición y de medios extranjeros contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido que lo llevó al puesto, Morena. La visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, 2 días después de las elecciones, ¿esto es un acierto, un desacierto, un error, una coincidencia? Desde su trinchera como experta, ¿cómo ve esta visita tan cercana a las elecciones de la vicepresidenta de Estados Unidos? Pues tienes razón, es una pues coincidencia en cuanto a que es inmediatamente después de las elecciones en México, de las elecciones súper importantísimas en México, pero no sé realmente cómo cómo se agendó esta reunión, pero creo que sin lugar a dudas no es motivo ni de preocupación. Al contrario, debe ser motivo de celebración. ¿Por qué? Porque la relación con Estados Unidos está mejor que lo que habían pronosticado. Y más allá de lo que publica incluso The Economist, porque casi pide a Joe Biden y a Kamala Harris que vengan a meter en cintura a López Obrador, ¿no? Claro, sí. No, o sea, no hay duda de que la oposición
mexicana, la oposición conservadora mexicana, entabló una alianza que en algunos casos es implícita, en otros casos es muy explícita, con centros de estudio, con actores, con grupos de, por ejemplo, sector negocios, grandes negocios, sector de inversionistas en temas de energía y con algunos de los principales medios extranjeros. O sea, hay ahí una clara alianza, como digo yo, puede ser implícita o explícita, pero si los leemos, parece que alguien les dio un guión porque todos dicen lo mismo. Entonces, el mensaje que han transmitido desde fines de mayo, de alrededor del 20 y tantos de mayo, empezaron a pronosticar que venía, como dices tú, a jalarle las orejas a AMLO, que venían a exigirle en cuanto a que cambiara sus políticas en cuanto a seguridad, en cuanto a energía, en cuanto al TEMEC. En fin, pronosticaron todo tipo de fricciones y tensiones. La realidad es que no ha pasado nada y la realidad es que el gobierno del presidente Biden está teniendo una relación armoniosa con AMLO por varias razones, Podríamos decir que por un lado, él no tiene tiempo para hacerle caso a las quejas de estos opositores, de estos quejumbrosos, porque es lo que son, o sea, ir a acusar a AMLO de estar haciendo las cosas mal, de estar destruyendo la democracia, etcétera, que son, no podría ni siquiera decirse que son cuestionables porque se sabe que muchas de esos alegatos son falsos, pero la mayoría de sus alegatos son o falsos o cuestionables y cualquiera que haga un análisis objetivo, con datos duros, con una variedad de fuentes, porque eso es lo que caracteriza a los medios extranjeros. Todos básicamente recurren a las mismas fuentes, a las fuentes que son actores de oposición, organizaciones de oposición. Por ejemplo, pues ya sabemos, se ha nombrado mucho a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a Causa en Común, a Signos Vitales, y otros, ¿no? Oiga, doctora, Uh-huh. y ya que está abordando este tema de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, tensa de alguna manera la relación México-Estados Unidos, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya mandado esa nota diplomática que parece que no le han respondido aún desde Estados Unidos, pidiendo explicaciones de cómo la USAID, la NET, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, está financiando a opositores, algo que el presidente dice es injerencismo, es incluso golpismo, podríamos decir muchos. Este financiamiento de Estados Unidos a organizaciones para combatir la corrupción en el mundo, que se mantendrá de acuerdo a lo que anuncia el gobierno de Joe Biden ayer mismo. Deme su opinión acerca de esto y considera que esto es en respuesta a la nota diplomática de López Obrador. Yo no lo creo, pero hay nada. como Dolia Esteves desde Washington que aseguran que es una respuesta implícita y otros como Riva Palacio, columnistas que dicen que tanto no lo tomó en cuenta, que es una bofetada para Andrés Manuel López Obrador, palabras más, palabras menos. Esto, ¿cómo lo ve usted, doctora? Bueno, para empezar, yo respeto muchísimo a Dolia, la considero una amiga, convivimos en Washington cuando yo vivía allá, y al decir que es una digamos, una insinuación a las declaraciones del presidente López Obrador, pues uno podría decir que, bueno, habló de un tema que le incumbe al gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, yo no lo veo así, yo no lo veo ni siquiera como una insinuación
dirigida a México. Al contrario, el presidente Biden habló de la ayuda internacional que Estados Unidos está planeando para el mundo en general. Entonces, en eso nombró a la agencia que se llama USAID, Agencia Estadounidense de Ayuda de Desarrollo Internacional, que es una agencia que tiene muchísima trayectoria y que da financiamiento a organizaciones que se pueden considerar como legítimas y que están dedicadas a proyectos de desarrollo, a estudios de temas socioeconómicos, pero también hay algunas que son como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que funcionan más bien como grupos de presión de la oposición política en México. Hacen estudios, es parte de su estrategia, hacer estudios para utilizarlos como un instrumento para, en este caso, golpear al gobierno de AMLO. Yo recibo diariamente varios estudios que se han hecho por ejemplo, por signos vitales. Hace todo tipo de estudios y siempre tienen ese propósito y se explícitamente hablan de medir la actuación del gobierno del presidente López Obrador. Entonces, bueno, la agencia da dinero, da financiamiento a diversos tipos de ONGs, no siempre con el objetivo de debilitar a un gobierno legítimo o de impulsar una oposición golpista, como ha sido en otros casos en América Latina. En este caso, la línea, digamos, que presentan estas ONGs ligadas a Claudio X González, tienen una, digamos, justificación que suena muy legítima, muy democrática, ¿no? Por ejemplo, combatir la corrupción, fomentar la libertad de expresión, los estudios, ¿no? contra la pobreza, etcétera. Pero no se le ha dado en Estados Unidos la dimensión política de estas organizaciones. Claro. Yo dudo que Estados Unidos vaya a aceptar retirar el financiamiento en respuesta a la petición del presidente López Obrador. Pero lo que sí podría pasar es que en un futuro no muy lejano, simplemente ya no se le den fondos con excusas, porque bueno, esos fondos se compiten, uno tiene que solicitar los fondos y competir por los fondos. Entonces es muy fácil decir, pues no, o sea, esta vez no ganaste dinero, ¿no? Pero quiero hacer hincapié que México, bajo otros gobiernos, también ha financiado operaciones de centros de estudio de Estados Unidos. Claro. El gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, contribuía a fondos para el funcionamiento de este centro de estudios, que es uno de los más importantes relacionados con México, que se llama el Instituto México del Centro Wilson en Washington. Y ese centro recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos y ha recibido financiamiento de los gobiernos mexicanos anteriores. Uh-huh. Y la mesa directiva de este centro en particular ha estado compuesta por grandes empresarios mexicanos, incluso Alonso Ancira fue miembro de
de la mesa directiva, bueno, mesa de consejeros, y Luis de la Calle y, bueno, muchos de los actores de oposición que están ahorita en primer plano, ¿no? Entonces, no es raro, pero claro, en este caso molesta saber que el gobierno, que dólares americanos están apoyando los estudios que conducen estas organizaciones, pero que a la vez se utilizan para golpetear. Claro, de hecho, déjeme decirlo yo. Usted ha dicho que considera a Dolia Esteves su amiga y no, mi intención no es amarrar navajas, pero creo que Dolia se resbala del nivel, es mi opinión, yo la respeto mucho, pero creo que en esto se resbala al nivel de un Luis Almagro al contestarle al canciller. Dice, respuesta implícita de Biden a AMLO, no repartimos frijol con gorgojo, repartimos donativos para combatir la corrupción. Pues que cada quien saque sus conclusiones, con mucho respeto para Dolia Esteves, creo que aquí se equivoca garrafalmente en su interpretación de los acontecimientos y declaraciones entre los personajes, los protagonistas de la relación bilateral México-Estados Unidos. Doctora, para cerrar, no va a estar Kamala Harris en el Senado, no se llegaron a consensos y no es el momento para llevar a la vicepresidenta de Estados Unidos a la Cámara Alta, al Senado de la República. ¿Alguna repercusión negativa ante esto? No, no creo que ninguna. De hecho, no había ninguna, digamos, expectativa de que ella iba a estar. Precisamente hoy leí un artículo de El País, hacen una entrevista a Jorge Castañeda el 26 de mayo, y él dice que no, que no hay ninguna indicación de que va a visitar al Senado y que tampoco se va a reunir con organizaciones no gubernamentales mexicanas. Lo que sí va a pasar, sí hay una reunión, una reunión con ciudadanos estadounidenses y otra reunión con ONGs. Lo mismo hizo en Guatemala, y esa es ya una tradición, podría decirse, de que se reúnen con las actores de la sociedad civil, que seguramente van a ir a lloriquearle a Kamala Harris, pero es importante que entendamos que Kamala Harris no es una actora poderosa en la Casa Blanca ni en el gobierno de Estados Unidos. Claro que es una mujer importante, claro que es una funcionaria de súper altísimo nivel, pero Kamala Harris no tiene ni dientes ni la capacidad para venir a llamarle la atención al presidente mexicano. Ella tiene realmente lo que está haciendo. Sabemos que el papel de vicepresidente es muy simbólico, ¿no? Es de protocolo. En este caso, a Kamala se le dio una tarea que alguien tenía que hacer, y Biden, pese a que la considera como uno de sus principales temas de la región, la cuestión de la migración y la seguridad fronteriza, él no lo podía atender, no es tan relevante en el sentido de que él lo pudiera atender. Así que, bueno, envía a Kamala, es un honor, pero hay que recordar que ella no tiene ni voz ni voto en lo que se va a decidir. Ella simplemente va a reportar al presidente Biden. Muy bien. Así que en ese sentido no hay que preocuparnos de que va a venir aquí a establecer una lista de lo que México debe de hacer. No, realmente mucho de lo que van a hablar ya se planchó, ya se arregló. O sea, Estados Unidos anunció, bueno, el presidente AMLO anunció que ya Estados Unidos ofreció darle más de 1 millón de vacunas a México para vacunar
a los fronterizos, porque ya hay urgencia de que se restablezca el comercio regular, que se establezcan las relaciones comerciales de turismo y de negocios que son muy provechosas para ambos lados de la frontera. Ya se ha hablado de los temas de seguridad, también con una agenda bastante aceptable. A mí me sorprendió que Estados Unidos no ha impuesto su visión de cómo deben de ser las cosas. Al contrario, refleja mucho los intereses de México. Esa agenda que habló hace unos días con Juan S. González, que es el encargado del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y hoy habló con el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, y reiteraron algunos de los compromisos que hicieron con Juan S. González. Claro. Así que yo no veo motivo de preocupación, al contrario, veo que toda la relación va bien. Muy bien. Doctora Patricia Escamilla Ham, ¿en dónde puede seguir la gente, las miles de personas que nos están viendo y escuchando en Sin Censura amablemente? ¿Dónde la pueden seguir en redes sociales? Yo uso Twitter y mi nombre de Twitter es @PHHAMM33. Ah, muy bien. Es que Patricia Escamilla, Patricia Elena con H, Escamilla Ham. Así que son mis iniciales de todo eso. Muy bien. Oiga, doctora, pues quiero agradecer, y si me permite estarla molestando el martes para el análisis de la visita de Kamala Harris a México, pues ahí estaré insistiendo. Claro, con mucho gusto. Buenas noches a todos y gracias. Gracias. Es la doctora Patricia Escamilla Ham hablando sin censura.